vamos a calcular la transformada de Fourier de esta función, pero no lo vamos a hacer directamente. Lo vamos a hacer a partir de la segunda derivada con esta propiedad de aquí. En este vídeo tendremos que hacer las gráficas de la función y sus derivadas y nos aparecerán impulsos. Debajo de este vídeo, en el primer comentario y en la descripción, os dejo todos los vídeos ordenados de transformada de Fourier. Hola, soy Cristina y estás en Profe in the House. Primero tenemos que reconocer que aquí tenemos un pulso rectangular. Esta función escrita en una línea es lo mismo que poner 4 menos t al cuadrado por un pulso centrado en el 0 y de ancho 2. O sea, pulso de ancho 2 y centrado en el 0. Como aquí tenemos un valor absoluto, que el valor absoluto de la t sea menor o igual que 2 es lo mismo que la t esté entre menos 2 y 2. Todo lo del valor absoluto entre menos 2 y 2. Así que esta función la puedo escribir como, borro esto, 4 menos t al cuadrado cuando la t está entre menos 2 y 2 y 0 en el resto. Vamos a dibujarla. Nos hacemos los ejes de coordenadas. Aquí tenemos el eje del tiempo y aquí nuestra función. Si aquí tenemos el menos 2 y aquí tenemos el 2, esta función vale 0, a la izquierda del menos 2 y a la derecha del 2. Entre menos 2 y 2 tenemos una parábola. Como tiene un signo negativo delante de la t al cuadrado, quiere decir que está triste, es una parábola hacia abajo. Para dibujarla más o menos bien vamos a dar valores. Daremos valores a la t y encontraremos cuánto vale 4 menos t al cuadrado. Como está entre menos 2 y 2, vamos a dar valores entre menos 2 y 2. Cuando la t vale menos 2, esto es 4 menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado nos queda 4 positivo. 4 menos 4, 0. Así que pasa por el menos 2, 0, por este punto. Cuando la t vale 0 me queda 4 menos 0, queda 4. Así que pasa por el 0t, 4, 2, 3, 4, aquí arriba. Y cuando la t vale 2, queda 4 menos 2 al cuadrado, esto queda 0. Pues vuelve al 0. Así que tendremos una parábola más o menos así. Vamos a hacer la derivada. Derivamos la función, esto es igual, derivada de 4, 0, aquí tenemos un menos, derivada de t al cuadrado, menos 2t. Cuando la t está entre menos 2 y 2. Y 0, derivada de 0 es 0, 0 en el resto. Cuando hacemos la derivada de una señal nos pueden aparecer impulsos. Tenemos que irnos a la función original y buscar si tiene discontinuidades. Como nuestra función es toda continua, no tiene ninguna discontinuidad, aquí no se nos añade ningún impulso, así que la derivada ya la tenemos, ya hemos acabado. Vamos a dibujarla. Nos dibujamos los ejes, aquí tenemos la t y aquí tenemos f' de t. Entre menos 2 y 2 tenemos función, pero a los lados la derivada vale 0. En medio tenemos que dibujar esta recta, pues vamos a dar valores. T y encontraremos cuánto vale la recta. Cuando la t vale menos 2, nos queda menos 2 por menos 2, nos queda 4 positivo. O sea que pasa por el menos 2 y el 4 positivo, 1, 2, 3, 4, por aquí. Aquí tendremos el 4. Cuando la t vale 0, nos queda menos 2 por 0, nos queda 0, pasa por aquí. Y cuando la t vale 2, nos queda menos 2 por 2. Nos queda menos 4. Así que pasa por aquí. La recta será una cosa así. Borramos y hacemos la segunda derivada. Vamos a hacer la segunda derivada y a ver si nos cabe. Vamos a hacer la segunda derivada. Derivada de menos 2t menos 2 cuando la t está entre menos 2 y 2 y 0 en el resto. Tenemos que mirar si la función original tiene discontinuidades para saber si aquí sumamos impulsos. Primero vamos a dibujar lo que tenemos de la segunda derivada. Hacemos los ejes, aquí tenemos la t y aquí tendremos la segunda derivada. Entre menos 2 y 2 tenemos función y a los lados vale 0. Entre menos 2 y 2, como vale menos 2, pues hacemos aquí una recta en el menos 2. Ahora tenemos que buscar a ver si nuestra función original tiene discontinuidades para sumarle impulsos. Vamos siguiendo la función y al llegar al menos 2 tenemos que pegar un salto. Tenemos una discontinuidad de salto. Tenemos un salto hacia arriba que llega hasta el 4. Así que aquí tendremos que sumarle un impulso hacia arriba que llegue hasta el 4. Esto será un impulso y como está centrado en el menos 2 será de t más 2, al revés. Si seguimos la función original,
Llegamos aquí y otra vez tenemos un salto hacia arriba de 4 unidades. Pues en el 2 volvemos a tener un salto de 4 unidades y como está centrado en el 2 tenemos que poner t menos 2. Luego la función sigue y ya no tenemos ninguna discontinuidad más. A la segunda derivada tenemos que sumarle el impulso del 4 centrado en el menos 2 más el impulso en el 4 centrado en el 2. Si en la original hemos tenido que pegar un salto, en la derivada nos aparece un impulso. Ya tenemos la segunda derivada, que es lo que queríamos, pero vamos a escribirla toda en una línea. Aquí tenemos un pulso rectangular multiplicado por menos 2. Pues menos 2 por un pulso de ancho 2 centrado en el 0. Y luego sumamos los dos impulsos. Ahora tenemos que hacer la transformada de esta segunda derivada. Tenemos la segunda derivada, vamos a hacer la transformada aquí. Como son funciones habituales, pues sabemos su transformada. La transformada del pulso rectangular está multiplicada por menos 2 y la transformada la tenemos aquí. Será 2 entre omega por el seno de 2 omega. Y a esto tenemos que sumarle 4 por la transformada de este impulso. Tenemos t más 2, aquí tenemos la transformada en impulso desplazado. Para que aquí nos quede un más, la t sub 0 tendría que valer menos 2. Menos por menos quedaría más. Por lo tanto, la t sub 0 vale menos 2. La transformada es este número e elevado a menos j omega por menos 2, quedará más 2. Después tenemos otro 4 multiplicando el impulso, pero ahora tenemos t menos 2. Así que directamente la t sub 0 vale 2. Pues por este número e, que no me cabe, elevado a menos j omega 2. Hemos encontrado la transformada de Fourier de la segunda derivada, pero lo que queremos encontrar realmente es la transformada de Fourier de la función sin derivar, de la f. Es decir, queremos encontrar la f mayúsculas de omega. Aquí tenemos esta propiedad que nos dice otra manera de calcular las transformadas de funciones derivadas. Cuando tenemos un índice entre paréntesis, quiere decir la derivada. Como estamos haciendo la segunda, esta propiedad nos dice que la segunda derivada de la f tiene como transformada de Fourier j omega, como es segunda derivada la n vale 2, por la transformada de la función original. Aquí nos quedará la j, la i al cuadrado, esto es raíz de menos 1 al cuadrado, esto es menos 1. Así que aquí nos quedará menos omega al cuadrado. Esta propiedad nos dice que podemos calcular también la transformada de la segunda derivada multiplicando menos omega al cuadrado por la f de omega. Borro esto. Si esto es la transformada de la segunda derivada y esto también es la transformada de la segunda derivada, pues esto y esto tiene que ser igual. Es decir, lo que hemos encontrado, ya multiplico 2 por menos 2, tiene que ser igual a lo que me dice la propiedad, a menos omega al cuadrado por la transformada. Si despejo la f de aquí, tendré la transformada de la función original. Pues pasamos esto dividiendo al otro lado. Antes de pasar el omega dividiendo, yo veo que estos números e se parecen a las fórmulas de senos y cosenos. Las recuerdo. Como se están sumando, pues se parecen a la del coseno. Primero, sacamos de factor común el 4. Para que sea el coseno tiene que estar dividido entre 2. Pues dividimos entre 2 aquí y multiplicamos por 2 delante. Así no estamos haciendo nada. Aquí ya tenemos el coseno de lo que está delante de la j de omega 2. Así que esto nos quedará, borramos esto y esto tiene que ser igual a menos omega al cuadrado por la f. Ahora ya podemos despejar la f, ya pasamos el menos omega al cuadrado dividiendo al otro lado. Como tiene un signo menos, estos términos me cambiarán de signo. Quedará, pues ya tenemos la transformada de la función original sin haberla calculado directamente. En el próximo vídeo que os dejo aquí aplicaremos un par de propiedades de Fourier: derivación y cambio de escala. Aquí os dejo la lista con todos los vídeos ordenados de transformadas de Fourier y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.